Entonces, pues esto es lo que vamos a ver hoy, son los exponentes. Según el programa nos pide que veamos primero lo que es las ecuaciones de primer grado, pero para definir el grado de una ecuación, pues hay que tener el ojo en el exponente de la variable que tiene esa ecuación. Entonces se me hace que tiene más sentido ver primero qué es un exponente y después ver ecuaciones de primer grado. Así que pues vamos a definir el exponente. Y de hecho, sin ver una definición del libro, así, sin tener una definición de texto, un exponente lo podemos definir como que es un superíndice que nos indica una multiplicación repetitiva, o sea, una multiplicación que se va a hacer varias veces exactamente igual. Por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo número 1 que estamos multiplicando 3 por 3 por 3 por 3 por 3 5 veces. Este punto de aquí del medio, por cierto, es una multiplicación, se lee como por, con el signo de multiplicar. Pero se usa este signo, este punto en lugar de la X que ya conocemos, porque esta X como símbolo de multiplicación se va a soler confundir con la variable X. Entonces, por eso mejor que no la usemos por completo y que en su lugar usemos ya sea el punto o paréntesis para indicar una multiplicación. Entonces, estos 5 3 de aquí indican una multiplicación repetitiva por sí misma. Entonces, para no escribir todo esto así como está aquí, lo que podemos hacer es representarlo con un exponente. ¿Cómo? Pues simplemente agarramos el número que se está repitiendo, lo escribimos nuevamente y arriba como un superíndice le vamos a poner la cantidad de veces que aparece en la multiplicación. Vamos a ver cuántas son. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que este número, el número 3, va a estar elevado a la 5. Y esto se leería como 3 a la 5. Hay casos específicos como por ejemplo cuando tenemos que el exponente va a ser, digamos, 2. Si el exponente es 2, entonces lo pronunciamos como 4 al cuadrado en este caso. O si el exponente fuera 3, se pronunciaría como 3 al cubo. Pero también está correcto decir 4 a la 2 o 4 a la 3. Son igualmente correctos, nada más para mencionar que a lo mejor vamos a escuchar algo elevado al cuadrado y entonces sabemos que eso va a estar elevado a la 2. O algo elevado al cubo y eso va a estar elevado a la 3. Entonces a lo mejor ya conocían eso, pero pues lo mencionamos nuevamente. Bueno, entonces continuamos ahora con el siguiente ejemplo. Aquí también tenemos una multiplicación de un número negativo en este caso, que está siendo multiplicado por sí mismo varias veces. También podemos reemplazar esa multiplicación repetitiva en la forma de un exponente. ¿Cómo? Pues simplemente agarramos la base, que es menos 6, lo escribimos así tal cual, y luego escribimos como un superíndice la cantidad de veces que se está repitiendo dentro de esa multiplicación, que son 3. Entonces esto nos quedaría como menos 6 a la 3. En el caso de un valor negativo, pues hay que incluir su signo también. Y a la hora de hacer de resolver este exponente, pues tenemos que saber que se está incluyendo el signo y ese número con su signo está siendo elevado a la tercera potencia. Y por último, esto es algo que también podemos hacer con variables, con letras. Entonces, si nosotros también estamos agarrando una letra y la multiplicamos por sí misma varias veces, pues también podemos agarrar esa misma base, la escribimos nuevamente y como superíndice, como exponente, le ponemos la cantidad de veces que se está multiplicando por sí misma. Como la podemos ver aquí, aparece 4 en la multiplicación, entonces ponemos a la 4. Toda esta multiplicación se puede reescribir como a elevada a la 4 o simplemente a la 4. Ahora sí, entonces ya definiendo lo que es el exponente, ahora vamos a ver las reglas para cada caso posible en los que se va a manejar un exponente. Y la primera regla que vamos a ver es la regla del producto. ¿Qué es un producto? Me van a escuchar mucho mencionar un producto, pues un producto es lo mismo que una multiplicación. Esto de acá de arriba es el producto de A 4 veces. Esto de acá de arriba es un producto también. Se está multiplicando 3 muchas veces. Entonces un producto pues es una multiplicación. Perdón. Y aquí tenemos, esta es la regla ya enunciada. Esta regla pues nunca va a cambiar. Pero pues esta parte no nos importa mucho. La regla que sí nos importa es esta de aquí, ya anotada como fórmula. ¿Y qué es lo que nos dice esta regla? Pues nos dice que si tenemos un número elevado a una potencia que está multiplicando por ese mismo número, pero elevado a una potencia diferente,
Como aquí lo vemos, tenemos el mismo número que es la A, pero esa A está elevando diferentes potencias que son n y m, dos números diferentes. La podemos reducir este producto, esta multiplicación, reescribiendo la base que es la A y elevándolo a la suma de los dos exponentes. Aquí arriba tenemos n más m. Así, esta va a ser la fórmula que siempre se va a aplicar cuando tenemos dos números iguales que se están elevando a exponentes diferentes. Lo podemos reducir escribiendo simplemente la base, que es el número que se escribe abajo, y el exponente o los exponentes de esos dos números se van a sumar. Vamos ahora a verlo con un ejemplo. Aquí se nos está pidiendo que simplifiquemos estas expresiones de aquí. En el número 1 tenemos que se está multiplicando x por el valor de x cuadrada por x a la 5. Entonces, siguiendo la regla, tenemos que tener el mismo número como base. En la regla viene la a, pero acá en el ejemplo tenemos como base la x. Y vemos que todas las bases son iguales, todos tienen la x como base. Entonces, pues la reescribimos, x. Y lo siguiente que vamos a hacer es agarrar los exponentes de cada una y los sumamos. ¿Qué exponente tiene este primer valor de aquí? Pues no tiene ningún exponente, no tiene nada. Pero cuando no tiene ningún exponente, se sobreentiende que ese exponente, está implícito que ese exponente va a ser 1. Esta x a la 1 es lo mismo que tenemos aquí. Si no hay ningún exponente, repito, lo consideramos como que es 1. Luego, siguiendo la regla, tenemos que sumar el siguiente valor, el siguiente exponente. Acá tenemos a x a la 2, entonces quiere decir que le vamos a sumar 2. Y por último tenemos x a la 5, o sea que el tercer exponente que hay que sumar va a ser más 5. Entonces repito nuevamente qué fue lo que hizo. Se agarró la base y se reescribió después del igual. Luego se agarraron los exponentes de cada uno, que fueron 1, 2 y 5, y se suman en el exponente del resultado. 1 más 2 más 5. De esta manera. Bueno, ya tenemos anotado el procedimiento. Esta es la parte del procedimiento nada más. Ahora hay que anotar el resultado. Y el resultado pues va a ser simplemente resolver la suma de esos exponentes. Nos va a quedar aquí que el resultado va a ser x a la 8. Muy bien, entonces pues vamos a resolver el ejercicio número 2. Y en el ejercicio número 2 tenemos un ejemplo más parecido a la fórmula, a la regla, porque tenemos la base, tenemos que en la base vamos a tener la variable a. Y pues continuamos con el procedimiento. El mismo procedimiento, reescribimos la base. Y lo siguiente que se hace es que esa base la vamos a elevar a la suma de todos los exponentes. Nuevamente hay que revisar qué exponentes tenemos. Tenemos 7 al principio. A ese 7 le vamos a sumar el siguiente, que es 8. Luego a ese exponente le vamos a sumar el siguiente, que es 2. Y por último, ya para resolver, pues simplemente tenemos que hacer esa suma y escribimos el resultado, que va a ser de a elevado a la 17. Luego podemos ahorrarnos esta parte de aquí, simplemente haciendo la suma en nuestra mente, en la cabeza, para no tener que escribir esta parte. Ya no sabemos la regla. Pero para seguir la regla tenemos que entender cómo funciona. Tenemos que ver que se esté multiplicando. Entonces estos valores pues efectivamente se están multiplicando debido al punto que hay entre cada uno de ellos. Y todos tienen la misma base, que es la letra c, la variable c. Entonces como tienen diferentes exponentes, simplemente hay que sumarlos. Y pues para eso, ya para poner el resultado, reescribimos la base y sacamos la suma. Tenemos 3 más 2, que nos va a dar 5. Más el exponente de aquí, no hay nada, pero se entiende que es 1. O sea que nos va a dar 6. Más 5, dándonos un total de 11. Entonces el resultado de esta multiplicación de acá se reescribe como c a la 11. El punto de este ejercicio es que nos podemos saltar el procedimiento que nos dice la regla, ¿no? Ya escribiéndolo así. Obviamente, pues es opcional. Si a ustedes se les hace más cómodo anotarlo de esta manera o de esta otra forma, para visualizar esta parte en la que la variable que no tiene exponente, pues se va a considerar como 1. Pero si ya no sabemos esa parte, pues nos podemos saltar a hacerlo así, ¿no? Pero insisto, si ustedes se sienten más cómodos haciéndolo de esta manera, pues es mejor que lo hagan de esa manera para llegar al resultado correcto. Continuamos ahora con la siguiente regla, que es la regla del cociente, la división. Y pues el cociente, como ya lo mencioné, es sinónimo de división. Es exactamente lo mismo y nos indica que vamos a dividir un valor entre otro. Un valor con un exponente entre ese mismo valor con un exponente diferente. Aquí está la regla enunciada
De hecho no, nada más nos indica los valores que pueden ser las variables que se indican en la regla, pero pues aquí está la fórmula, la que sí nos interesa. ¿Y qué nos dice esta fórmula? Nos está diciendo que si tenemos un número, un valor a, cualquier valor, elevado a un exponente m, dividido entre ese mismo valor a, pero elevado a un exponente diferente, la forma en la que vamos a resolver esta división es la siguiente. Reescribimos el valor de la base, que es a, y restamos sus exponentes. ¿En qué orden los restamos? Muy importante, va a ser el de arriba menos el de abajo, siempre. Entonces, aquí tenemos que la a de arriba está elevada a la m, quiere decir que el exponente va a ser m menos el de abajo, que es n, m menos n. Entonces, muy importante recordar aquí que el exponente, el orden de la resta es el de arriba menos el de abajo. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. Bueno, ya habiendo explicado la regla, vamos a resolver ahora un ejercicio. Nos pide que simplifiquemos esta división de aquí. Pues tenemos que es una división y en ambos, tanto arriba como abajo, tenemos la misma base que es v. Entonces para resolverla tenemos que reescribir la base, que es v. Y el exponente que va a quedar va a ser la resta del de arriba menos el de abajo. Y eso nos va a dar como resultado 4 menos 2 que nos da, lo escribo aquí, ahí está. 4 menos 2 que nos da 2. Y voy a la 2. Sí, en el caso de una división siempre va a ser menos. Pero lo que hay que cuidar es el orden, ¿no? Va a ser el de arriba menos el de abajo siempre. En el anterior teníamos más porque aquí pues es una multiplicación, ya es otra operación diferente. Pero en el caso de la división pues es lo opuesto, es una resta y en el caso de la división siempre va a ser menos. Luego tenemos el ejemplo número 2, el ejercicio número 2. Y nos pide que dividamos x a la 5 entre x a la 2. Nuevamente lo que tenemos que hacer es reescribir la base, que es x. Y como exponente vamos a poner la resta del exponente de arriba menos el exponente de abajo. O sea que el exponente de aquí va a ser 5 menos 2. Ya resuelta esa operación, pues vamos a tener que la x nos va a quedar elevada a la 3. X al cubo o x a la 3. Ambas formas de enunciar esto pues está correcto. Por último, al igual que en la multiplicación, pues podemos ahorrarnos la parte en la que anotamos la resta, el procedimiento, simplemente resolviendo la operación pues mentalmente. Y pues eso significa que podemos anotar el resultado directamente, simplemente reescribiendo la base y viendo qué exponentes tenemos. Arriba tenemos 5 y abajo no tenemos ningún exponente, pero se entiende que va a ser 1. Entonces el resultado de aquí va a ser y a la 5 menos 4, o sea, y a la 4. 5 al menos 1, perdón, o sea, y a la 4. De esta manera. Y esto sería la regla del cociente. Bueno, este es un tema que se ve en preparatoria, creo. Y pues si ya se lo saben, a lo mejor se le pasa un poquito tedioso, pero pues hay que repasarlo, por lo menos para que se acuerden bien, ¿no? Si ya lo manejan bien, pues perfecto, mejor todavía. Y si no, pues aquí está el repaso. Bueno, vamos a pasarnos a la siguiente regla, que es la regla del exponente negativo. ¿Qué significa esto? Que va a haber casos también en los que tengamos un valor que está siendo elevado a un número que no es positivo, sino que tiene el signo de menos a un lado, convirtiéndolo en un exponente negativo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice esta regla? Muchas veces nos va a ser muy incómodo trabajar un exponente negativo, por lo que nos conviene mejor manejarlo como un exponente positivo. Entonces, ¿cómo es que convertimos un exponente negativo a un exponente positivo? Simplemente lo volteamos hacia abajo y lo dividimos entre 1. Si tenemos a elevada a la menos m, para no tener menos m arriba como exponente, pues simplemente lo pasamos a la parte de abajo de una división y lo ponemos positivo, de esta manera. Esto lo podemos visualizar todavía mejor si nos regresamos al principio anterior, a la regla anterior, que es la regla del cociente. Como ya lo vimos en la regla del cociente, cuando tenemos dos números elevados a exponentes diferentes, lo que tenemos que hacer es que vamos a restar el número de arriba menos el número de abajo. Y el resultado lo ponemos como el exponente de la base. ¿Qué es la base? Pues es la y, porque tenemos la y como base en ambos casos. Entonces reescribimos la base que va a ser y luego restamos
el valor de arriba, el exponente de arriba, menos el exponente de abajo. Y si se fijan aquí, esta resta de aquí nos va a quedar como un resultado negativo. Y a la menos 1. 2 menos 3 nos va a quedar menos 1. Eso significa que tenemos un exponente negativo, que es la regla que estamos viendo ahorita. Bueno, entonces, ¿cómo evitamos que nos quede esta y a la menos 1? Simplemente podemos visualizar estos dos exponentes, estas dos variables con exponentes, como la multiplicación que representa, que es y por y, en el caso de y al cuadrado que tenemos arriba, y abajo tenemos y por y nuevamente. Y la forma en la que resolveríamos esto es que y entre y pues se eliminan, luego y entre y se vuelven a eliminar, y nada más nos va a quedar una sola y acá abajo. Por lo tanto, pues tendríamos que reescribir el 1 que va a quedar aquí arriba, ya después de haber eliminado todo lo de arriba, dividido entre lo que nos quedó acá abajo, que fue nada más esta y. Entonces la ponemos como simplemente y. Y si se fijan, es la misma operación que tenemos acá arriba. Y al cuadrado dividido entre y al cubo, pues es toda esta operación de aquí, que antes habíamos visto que nos da y a la menos 1. Pero si resolvemos esa misma operación de manera diferente, vamos a ver que el resultado que vamos a encontrar es 1 sobre y. Por lo tanto, podemos decir que y a la menos 1 es igual a 1 sobre y. Vamos a suponer ahora que tenemos x al cubo dividiendo entre x a la 5. Bueno, nuevamente, ¿cómo resolvemos esta operación? Antes de meternos a cómo resolvemos esta operación, vamos a visualizar algo para que quede más claro todavía. Si dividimos 3 entre 3, ¿cuánto nos da? ¿Cuántas veces cabe el 3 entre 3? Pues va a caber una nada más, ¿no? Si dividimos 7 entre 7, ¿cuántas veces va a caber el 7 entre 7? Pues va a caber 1. ¿Se entiende la idea, no? Si dividimos yx a la 5 entre ese mismo número, yx a la 5, son exactamente lo mismo arriba y abajo, igualmente que lo tenemos en los casos anteriores. Tenemos aquí arriba el mismo valor arriba que tenemos acá abajo. Entonces lo mismo entre lo mismo siempre nos va a dar igual a 1, ¿no? Lo que quiero explicar con eso, para que se note mejor, es que esta x a la 3 que tenemos aquí arriba y esta x a la 5 que tenemos acá abajo, pues son diferentes, ¿no? Tienen exponentes diferentes, entonces no podemos concluir que es igual a 1. Obviamente no. Pero ¿qué podemos hacer ahí? Podemos reducir, o más bien reescribir esta x a la 3 como la multiplicación que representa, que es x por x por x. Y podemos también reescribir esta x a la 5 como la multiplicación que también representa, que es x por sí misma 5 veces. Entonces, ahora sí podemos visualizar más lo que acabo de explicar, que 3 entre 3 es igual a 1, que 7 entre 7 es igual a 1, que cualquier cosa dividida entre sí misma es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos varias divisiones. Tenemos x entre x, acá también tenemos x entre x, y por último acá también tenemos x entre x. O sea que estas tres divisiones va a ser igual a 1, esta va a ser igual a 1 y esta también va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Si sacamos si agarramos cada uno de estos valores y los dividimos entre sí mismos, nos va a quedar 1 por 1 por 1, o sea, simplemente un 1 aquí arriba. Entonces vamos a descartar los valores que ya eliminamos. Esta x la eliminamos con esta otra x. Vamos a cambiar el color para que se note más. Esta x la vamos a eliminar con esta x. Luego, esta x la vamos a eliminar con esta otra x. Por último, esta otra x la vamos a eliminar con esta última x. ¿Qué nos va a quedar? Pues arriba nos va a quedar nada más este 1. Y abajo, ¿qué nos quedó? Pues nos quedaron estas dos x. Que vimos antes, que como se está multiplicando, para resolver esta multiplicación de dos valores, hay que sumar sus exponentes. ¿Qué exponentes tenemos? 1 y 1. Entonces a la hora de sumarlos, vamos a ver que el resultado va a ser x al cuadrado. Y eso es lo único que nos quedó aquí abajo. X al cuadrado. 1 entre x al cuadrado.
Entonces, si se fijan, recapitulando, tenemos x al cubo dividido entre x a la 5. ¿Qué nos dice la regla del cociente? Que tenemos que restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Vamos a hacer eso. Entonces, si restamos el exponente de arriba menos el exponente de abajo, vamos a ver que esta resta 3 menos 5 nos va a dar un número negativo como resultado. Si restamos 3 menos 5 nos va a dar menos 2. O sea que el exponente este va a ser menos 2. Tenemos la misma división aquí arriba y la misma división acá abajo. Pero si vemos los resultados, pues son dos cosas diferentes. Parecieran ser diferentes por lo menos. Lo que significa eso no es que sean diferentes, sino que son iguales. O sea que este x a la menos 2 se puede reescribir como x a la, como 1 entre x a la 2. 2 positivo. Casi siempre va a haber casos en los que pues, se puede quedar así como el resultado negativo, pero si tenemos que manejar más operaciones con esto, pues casi siempre va a ser mejor manejarlo como un exponente positivo. Y pues la regla del exponente negativo viene de ahí. Y nos dice que cuando tenemos un exponente negativo, lo podemos pasar hacia abajo, dividiendo entre 1 como un exponente positivo. Entonces vamos a hacer eso ahora. Nos pide que escribamos cada expresión sin exponentes negativos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, pues vemos qué es lo que tenemos. Tenemos 5 elevado a la menos 2. Para escribir este menos 2 como un exponente positivo, pues tenemos que convertirlo en fracción y lo dividimos entre 1. Dividimos 1 entre este exponente, pero ya con este valor, pero ya con el exponente positivo, que sería pues 5 a la 2 positivo. Y no, sí, siempre. Vamos a dejarlo en siempre y ahorita vamos a ver otro caso en los que no nos va a quedar un 1, pero no es porque no se haya puesto el 1, ¿no? Pero pues ya a la hora de pasar el exponente siempre se va a pasar, siempre se va a poner un 1 y abajo nos va a quedar dividiendo ese mismo número, pero ya con el exponente positivo. Entonces, retomando el ejemplo, tenemos 5 elevado a la menos 2 y luego, para pasarlo a un exponente negativo, ponemos un 1 y dividimos entre 5 elevado, pero ya a la 2 positivo. Es este mismo valor de aquí, pero con el exponente positivo. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos 7a a la menos 4. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí para empezar? Pues podemos entender que este 7a es una multiplicación. De esta manera. Entonces, antes de que ocurra esta multiplicación, antes de dejar expresado como 7a, nos va a servir más verlo, comprenderlo como si fuera esa multiplicación, porque de esta manera ya vemos el 7 separado y vemos la a la menos 4 también separada. De esa manera, pues podemos reescribir como 7 que va a multiplicar, ahora siguiendo la regla del exponente negativo, 7 va a multiplicar a 1 entre a a la 4. Ya habiendo resuelto la parte de a a la 4 como un exponente positivo en este caso. Entonces, repito, esta parte de 1 por 1 entre a a la 4 fue la simplificación de esta a a la menos 4 que teníamos antes. Y si se fijan, pues no alteramos absolutamente nada. Todavía tenemos el 7 que está multiplicando por esto. Entonces, lo que comentaba ahorita es que siempre se va a poner el 1 y se va a dividir entre el valor que tengamos ya con el exponente positivo. Pero ya en el resultado final, en este ejercicio en específico, no nos va a quedar el 1. ¿Por qué? Porque antes teníamos la multiplicación, el resultado de multiplicar 7 por a. Entonces, ¿cómo regresamos a eso? Pues simplemente hacemos esta multiplicación, 7 por 1 entre a a la 4. Y la forma en la que multiplicamos fracciones es la siguiente. Si tenemos una fracción, la que sea 1/3 por 3 cuartos, la forma en la que multiplicamos es lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Entonces hacemos eso. 1 por 3 nos va a quedar 3 arriba y abajo 3 por 4 nos va a quedar 12. Ese es el resultado de una multiplicación de fracciones. Aquí tenemos una fracción que está multiplicando por un número entero, no por una fracción. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso?
pues simplemente convertimos este número entero a fracción. 7 entre 1 es igual a 7. No alteramos en nada. El 7 que teníamos es lo mismo, nada más lo convertimos a fracción por el afán de seguir la regla anterior. Entonces ahora sí aplicamos la regla, que es el de arriba por el de arriba, nos va a quedar 7. Y abajo, pues va a ser el de abajo por el de abajo. 1 por 4 nos va a quedar 4. Otra forma de entenderlo es que si tenemos un número multiplicando por una fracción, lo único que tenemos que hacer es agarrar este número entero y multiplicarlo por el de arriba, y lo de abajo se queda tal cual y como está. Dicho eso, este resultado nos quedaría como 3 por 5, que nos da 15, y abajo 8. Si no hay dudas, pues ahora sí podemos retomar este ejercicio, y lo que tenemos que hacer ahí, pues es simplemente hacer esa multiplicación que acabamos de indicar. Y el resultado de esa multiplicación, pues va a ser 7 por 1, que nos va a quedar 7 ahí arriba. 7 dividido entre a a la 4. Nuevamente este 7 por a a la menos 4 se simplificó y se reescribió de esta manera, como 7 entre a a la menos a la 4 positiva. Sí, aunque no tenga un punto indicado aquí, ustedes ya pueden entender que la 7 está multiplicando la a. Pero el punto que puse ahorita, pues lo hice nada más para señalar esa parte, que se puede considerar como dos cantidades separadas. Entonces, aunque esté escrito así, saben que lo pueden manejar de esta manera, ¿no? Y ya el resultado pues sería esto. Vamos a ver la famosísima ley de la tortilla aquí. ¿Por qué? A lo mejor ya la conocen, pero si no, ahorita la vamos a ver. Vamos a ver qué es. Bueno, tenemos un exponente negativo, pero si se fijan, este exponente negativo ya está puesto abajo, ya está dividiendo entre 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya tenemos el c a la menos 4 dividiendo entre 1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues simplemente vamos a ignorar por completo esto y tenemos un c a la menos 4, así tal cual. ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? Pues simplemente lo dividimos entre 1 y lo reescribimos con su exponente positivo. Pero no es nada más ignorar por completo lo que teníamos antes, sino que pues hay que acordarnos que se estaba dividiendo entre 1. Entonces, si sabemos que esta parte de aquí le corresponde a esta parte de aquí, simplemente habría que reescribirlo así, tal cual y como le corresponde, pero abajo del 1, dividiendo entre 1, así como estaba antes. Entonces tenemos un 1 dividiendo entre una fracción. Eso está correcto como operación, pero visualmente incomoda mucho. Y pues es más difícil de trabajar así como está aquí escrito. Es más difícil de trabajar así como está aquí escrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se conoce como la ley de la tortilla. Y se llama así, de hecho ni sé por qué se llama así, pero así se le conoce. Y consiste en la división de una fracción entre otra fracción. Si se fijan aquí, arriba tenemos la fracción de 1/4 y abajo tenemos la fracción de 3/5. Entonces, ¿qué hacemos? De hecho, ya me acordé, tengo más o menos la idea de por qué le dicen la ley de la tortilla. ¿Qué hacemos aquí? Para resolver el resultado de una fracción dividida entre otra fracción, lo que tenemos que hacer es multiplicar los extremos, el número de hasta arriba por el número de hasta abajo. Le vamos a cambiar el color. El número de hasta arriba por el número de hasta abajo, y el resultado que nos dé lo vamos a poner arriba en la fracción resultante. En este caso tenemos 1 que va a multiplicar por 5, o sea que la parte de arriba nos va a quedar 5. Luego, para el denominador vamos a agarrar los números que quedaron en el medio. El extremo más cerca del centro de la rayita de la fracción lo vamos a multiplicar por el de abajo, que es el extremo que está más cerca del centro, que queda cerca de la rayita de la fracción. Y en este caso que tenemos 4 por 3, nos va a quedar 12. Ese va a ser el resultado, ¿no? Y pues aquí tenemos la ley de la tortilla. Esto es lo que se conoce como la ley de la tortilla. Lo que me imagino yo es que si completamos el círculo ese, y lo doblamos por la mitad como si fuera un taco, como si fuera una tortilla tal cual, pues vamos a ver que los extremos, este 5 va a quedar pegado con el 1 y que este 4 va a quedar pegado con el 3. Entonces es otra forma de visualizarlo, ¿no?
Si eso fuera una tortilla y la doblamos por la mitad, por esta mitad, vamos a ver qué número va a quedar arriba y qué número va a quedar abajo. Y retomando ese principio y regresando al ejemplo que teníamos antes, al ejercicio que estábamos haciendo, pues tenemos aquí un número entero dividido entre una fracción. ¿Qué hacemos para resolver esto aplicando la ley de la tortilla? Pues simplemente convertimos este número entero a fracción. ¿Cómo? Pues simplemente le añadimos el denominador de 1. Y ahora sí ya podemos aplicar el principio. Tenemos extremo por extremo y lo ponemos en la parte de arriba de la fracción resultante. Sea la 4 por 1, cualquier cosa que multipliquemos por 1 nos va a dar eso mismo. 7 por 1 es igual a 7, 100 por 1 es igual a 100, etcétera, ¿no? Entonces, sea la 4 por 1, pues nos va a quedar sea la 4. Y en la parte de abajo tenemos 1 por 1. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 1. Y nuevamente, cualquier cosa dividida entre 1, pues es igual a esa misma cosa. O sea que el resultado de esta fracción de aquí es igual a c a la 4. Sí. Y de hecho ahora vamos a verlo de la manera más sencilla, la que le corresponde. ¿Qué pasa si agarramos esta regla y la volteamos? O sea que lo que tenemos a la izquierda lo ponemos ahora a la derecha. ¿Qué nos está diciendo ahora? Nos está diciendo ahora que si tenemos un número abajo con un exponente, para pasarlo hacia arriba, pues simplemente lo pasamos hacia arriba y le cambiamos el signo de su exponente. Aquí lo tenemos como a la m, entonces para pasarlo hacia arriba lo ponemos como a la menos m, a la menos m. Vamos a ver acá qué tenemos. Tenemos 1 entre c a la menos 4, pero queremos pasar este valor hacia arriba. ¿Por qué? Porque a la hora de pasarlo hacia arriba le vamos a cambiar el signo según esta regla. Entonces, si simplemente así volteamos la regla y la aplicamos, vamos a ver que el resultado va a ser simple y sencillamente c a la 4, ya positivo. Nuevamente, esto es la misma regla, ¿no? Simplemente ¿qué hicimos? Pues la volteamos. En lugar de poner el resultado como resultado, lo pusimos como problema al principio y la parte que se ponía como problema al principio la pusimos como resultado. Se volteó, pues. Es como si agarráramos esta parte de aquí, la sacáramos y la volteáramos de cabeza. Y ya al posicionarla nuevamente, nos queda de esta manera. Esta fórmula pues no corresponde a parte de la regla, pero la vamos a dejar aquí escrita para que la tengan, ¿no? De todos modos, pues es la misma fórmula, simplemente se voltea. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos cuando tenemos un número con un exponente negativo en el denominador? Simplemente lo pasamos hacia arriba, ya con el exponente positivo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 7? ¿Qué pasó? Si tenemos 8 dividido entre c a la menos 4. Mismo ejemplo. Pues hay que pasarlo hacia arriba. A la menos 4. Ahí está. Para cambiar el exponente este de aquí a positivo hay que pasarlo hacia arriba con su exponente, pero ahora positivo. Antes estaba negativo, ahora lo vamos a pasar a positivo. Pero tiene sentido decir que esto es igual a c a la 4. Pues no, ¿verdad? Porque antes teníamos 1 dividido entre c a la menos 4 y eso nos dio igual a c a la 4. Pero luego tenemos 8 dividido entre c a la menos 4 y eso es igual a c a la 4, entonces no tiene sentido decir eso, porque nos falta un 8 aquí. ¿Qué hacemos? Pues simplemente dejamos el 8. Entonces, independientemente del número que tengamos, podemos pasar este valor hacia arriba con su exponente con el signo contrario, siempre y cuando mantengamos el valor que está aquí arriba, ¿no? Lo ponemos a un lado multiplicando. Aquí arriba no está porque 1 por c, 1 por cualquier número es igual a ese mismo número, entonces no tiene caso ponerlo. Pero está ahí, pues no nos deshicimos de él. Pues esa fue la regla del exponente negativo. Vamos a pasarnos ahora a la regla del exponente cero. Esta está mucho más fácil, esta no tiene pierde. Esta regla nos dice que si tenemos un número elevado a la 0, el resultado va a ser igual a 1, siempre, independientemente de lo que sea, independientemente de la posición en la que esté.
Vamos ahora a explicar por qué, para no darle la regla así de una sin que sepan de dónde viene eso. Y la razón es que, de hecho aquí hay varios ejemplos ya, varios ejercicios. Si tenemos y a la 3 dividido entre y a la 3, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos un número dividido entre sí mismo. ¿Qué pasa si dividimos 8 entre 8? ¿Cuántas veces cabe el 8 entre el 8? Ya lo vimos ahorita, cabe 1. ¿Cuántas veces cabe el 9 entre el 9? Va a caber 1 también. ¿Cuántas veces cabe un número entre sí mismo? Cabe 1. No hay pierde con eso. Entonces, si tenemos y al cubo entre y al cubo, estos dos son el mismo número. Son exactamente el mismo número, no hay ninguna diferencia entre ellos. Entonces, el resultado debe ser forzosamente entre 1. Pero, ¿qué pasa si aplicamos la regla del cociente, la regla de la división? Pues simplemente habría que agarrar el número del exponente de arriba y le restamos el de abajo. Y vamos a ver que el resultado va a ser 3 menos 3, o sea, y elevada a la 0. Pero como tenemos el mismo número dividido entre sí mismo, esa y a la 0 va a ser igual a 1. Ese es el origen de esta regla, de que cualquier exponente, cualquier valor que esté siendo elevado a la 0 va a ser igual a 1. Y pues ya para resolver este ejercicio, como les decía ahorita, aplicamos la regla del cociente, tenemos y a la 3 arriba y y a la 3 abajo, nos va a quedar y a la 0 como resultado. Y como está siendo elevado a la 0, eso va a ser igual a 1. Lo mismo podemos aplicar en el segundo ejemplo, pero ya sin aplicar la regla del cociente, simplemente agarramos esta así directamente y vemos que el resultado va a ser igual a 1. Bueno, eso fue la regla del exponente 0. Ahora vamos a pasarnos a qué ocurre si elevamos una potencia a una segunda potencia. Esta es la regla de la potencia. Bueno, y pues eso está enunciado de esta manera. Si agarramos un valor que está siendo elevado a un número, a una m, y ese mismo valor lo agarramos y lo volvemos a elevar a otra potencia, ¿cómo resolvemos esa parte? Pues simplemente, simple y sencillamente vamos a multiplicar esas dos potencias y el resultado lo vamos a dejar como el exponente que le corresponde. Esta es la regla y esta es su fórmula. Entonces, cuando veamos algo así, que hay una variable o un número siendo elevado a un exponente, entre paréntesis y afuera de ese paréntesis hay otro exponente, la forma de resolverlo va a ser con esta regla. Y ya aplicada esa regla nos dice que vamos a multiplicar estos dos exponentes y el resultado lo vamos a dejar como el exponente de la base, la potencia de la base. Esa parte ya resuelta nos quedaría como y elevada a la 3 por 5. 3 signo por 5. Ahí está. Y por último ya resuelta, ese y a la 3 por 5 nos va a quedar como y a la 15. Y el siguiente ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos x a la 4 y eso está siendo elevado a la 3. X a la 4 a la 3, esa es la forma de leerlo, ¿no? Me faltó mencionar la forma de leerlo. Entonces tenemos x a la 4 a la 3 y el resultado pues simplemente es la multiplicación de esos dos números, 4 por 3, que nos va a dar 12 como resultado. Ya sin necesidad de escribir la operación, lo podemos resolver directamente. Y por último lo hacemos con el ejemplo número 3, que tenemos z a la 2 a la 7. El resultado de eso nos va a quedar la misma base y 2 por 7 nos va a quedar 14 como el exponente. Aquí me estoy saltando la operación, pero si se les hace más cómodo a ustedes hacerlo de esta manera, escribiendo la operación para que se visualice mejor, lo pueden hacer así, ¿no? No hay forma incorrecta de realizar un método, siempre y cuando lleguemos al mismo resultado. Y pues esto sería la regla de la potencia, ¿no? Si hay algo que gustan que repita aquí, me avisan en cualquier momento. Ahora vamos a pasarnos a la regla de un producto elevado a una potencia. Hasta ahorita hemos estado manejando un solo número, un solo valor elevado a una potencia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos valores multiplicándose y el resultado de esos dos valores se está elevando a una potencia? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues lo vamos a volver a reescribir multiplicándose uno por el otro nuevamente, pero ahora le vamos a poner la potencia a cada uno que le corresponde. Por ejemplo, aquí tenemos que a por b está siendo elevado a la m.
a por b a la m, lo podemos reescribir de la siguiente manera. Agarramos la a, la elevamos a la m, y eso lo escribimos como que está multiplicando por b a la m. De esta misma manera, no sé si valga la pena mencionarlo porque lo vamos a volver a ver en factorización, pero lo vamos a mencionar una vez para que se entienda que es algo que se puede hacer, ¿no? De esta misma manera, como nos dice esta regla, la podemos reescribir, pero ahora diciendo que el resultado va a ser lo que se propuso al inicio. O sea que cuando tengamos dos números diferentes, siendo elevados al mismo exponente, los podemos reescribir como un producto elevado al mismo exponente. Si no se entiende, ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, esta regla, la primera que tenemos antes de meternos a la segunda, la vamos a aplicar aquí. Se nos pide que simplifiquemos esta parte de aquí. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Primero que nada, dentro de estos dos paréntesis tenemos dos números. ¿Qué son esos dos números? Son el menos 4 y la x al cubo. Esos dos números se están multiplicando uno por el otro, como lo vimos en el ejemplo anterior, que teníamos 7 por a. Entonces, como estos dos números se están multiplicando, podemos aplicar esta regla de aquí, que es que vamos a poner el primer número elevado a la 2 y luego ponemos el segundo número también elevado a la 2. Vamos a hacerlo por partes. Entonces, vamos a tener un menos 4 elevado a la 2, que es este primer número, le ponemos el primer exponente, y eso va a estar multiplicando a la x al cubo, ahora también elevada a la 2. En los paréntesis, ahí está. Retomando, se me hace que empecé con un ejemplo un poco más extenso, así que aprovechando ese tiempo vamos a reescribir uno nuevo. Aplicando la regla de que tenemos un producto de dos números siendo elevados a un exponente, vamos a suponer que ahora tenemos 3y, 3 por y elevados al cubo. Bueno, este es un ejemplo más sencillo, es lo mismo que estábamos resolviendo. Ahora, estábamos en elevar una potencia, elevar un producto a una potencia. Tenemos dos números multiplicándose y la regla nos dice que si esos dos números que se están multiplicando los elevamos a una potencia, los podemos reescribir de esta manera. El primer factor de ese producto elevado a esa potencia por el segundo factor de ese producto elevado también a la misma potencia. Entonces aquí que tenemos el producto de dos números. ¿Cuáles son esos dos números? Son el 3 que está multiplicando a la y. Y el resultado de estos dos números está siendo elevado a la potencia 3. Está siendo elevado a la 3. Esto se lee como 3y a la 3. Bueno, basados en lo que nos dice la regla, nos dice que vamos a poner el primer número, que es 3, elevado a la potencia que está afuera, que también es 3. Curiosamente también es 3. Y luego vamos a poner el segundo número, elevado a la misma potencia que está afuera. Ese segundo número sería la y la potencia pues sería 3. Bueno, hasta aquí ya aplicamos la regla, pero esto no está simplificado en su mínima expresión. ¿Por qué? Porque 3 al cubo es algo que se puede resolver simplemente resolviendo la operación que le corresponde, que es 3 por 3 por 3. Y eso nos va a dar como resultado 27. Y la y pues ya se puede dejar escrita como y al cubo. Y esta sería la regla de un producto elevado a una potencia, ya aplicada con un ejemplo. Ahora vamos a pasarnos con uno un poquito más detallado, que es exactamente lo mismo, nada más porque aquí vamos a manejar un exponente que está siendo elevado a otro por fuera, que es algo que ya vimos en la regla anterior. Pero pues por eso está un poquito más extenso, lleva un paso extra ahí. De hecho no, sería la misma cantidad de pasos ahora que lo pienso, pero pues vamos a verlo, ¿no? Ya aplicando la regla, o más bien regresemos hasta el principio, tenemos este producto de estos dos números, que son menos 4 multiplicando a x al cubo. Y todos esos dos números, ese producto está siendo elevado al cuadrado después de eso. Bueno, entonces, sabiendo eso, podemos aplicar esta regla de aquí. Y lo que nos dice la regla, nos dice que vamos a agarrar el primer número,
que en este caso es menos 4, y lo vamos a elevar al exponente que tenemos afuera del paréntesis, que es 2, este de aquí. Luego vamos a multiplicarlo por el segundo número, que es x al cubo, de esta manera, y lo vamos a elevar al exponente que tenemos afuera de los paréntesis, que es 2. Y eso nos quedaría de esta forma que está aquí. Aquí nuevamente ya aplicamos la regla. Ahora es simplemente cuestión de reducir esto a su mínima expresión. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente resolvemos esta operación. Aquí tenemos menos 4 elevado al cuadrado. Es un número negativo que está siendo elevado al cuadrado. Pero pues eso nos representa... vamos a limpiar esto. Eso nos representa que vamos a multiplicar menos 4 por menos 4. Menos 4 por sí mismo. Y si no sabemos las reglas de los signos, si no las decimos ahorita, menos por otro menos nos va a dar un resultado positivo. O sea que menos 4 al cuadrado va a quedar como 16 positivo. 4 por 4 nos da 16 y menos por menos nos queda más. Ahí está esa parte. Luego vamos con la siguiente, que si se fijan tenemos un número con un exponente que está siendo elevado a otro exponente. Eso pues es la regla que acabamos de ver, la anterior. ¿Qué hacíamos en esos casos? Pues simplemente agarramos los dos exponentes y los multiplicamos. Entonces, regresando al ejercicio, tenemos x a la 3 a la 2. ¿Qué hacemos con los exponentes? Los multiplicamos. 3 por 2 nos va a quedar x a la 6. Y de esta manera ya reducimos esto que se nos pedía al principio. Entonces, vámonos ahora con el que sigue, que es un poco más extenso. ¿Por qué? Porque en este caso ya tenemos un producto también, pero no son dos números. Tenemos el 3, luego tenemos x a la menos 2 y luego tenemos y a la 3. Tenemos un producto, pero de tres números en este caso. ¿Qué aplica aquí? Pues simplemente independientemente del... simplemente, sin importar la cantidad de valores que tengamos multiplicándose entre sí, f, g, h, i, j, k, etcétera, lo que tenemos que hacer con eso, siguiendo la regla, es simplemente ponerle el exponente a cada variable que tengamos multiplicando. Aquí sería c a la m multiplicado por d a la m, y así, ¿no? Sin importar la cantidad de... ¿Por qué no me lo escribe? Ah, sí lo estoy escribiendo. Sin importar la cantidad de productos, de factores que tengamos dentro del paréntesis, nada más tenemos que añadirle el exponente que lo corresponde a cada uno. Si tenemos una cantidad así de grande de variables multiplicándose una con la otra, pues sería simplemente separarlas y añadirles el exponente a cada uno. De e a la m, f a la m, etc., ¿no? Vamos a dejarlo como estaba para señalar la regla. Y pues, como lo tenemos en este ejercicio, tenemos tres números. 3, x a la menos 2 y x a la 3. Vamos a aplicar primeramente esta regla de aquí. Eso nos va a quedar, ya separándolos como las multiplicaciones que son 3 elevado a la menos 3 por x a la menos 2 elevado a la menos 2. De esta manera. Tendríamos el 3 a la 3, el 3 y lo elevamos a la menos 3, ¿no? Ahí está. Luego vamos con el que sigue, que es x a la menos 2. Entonces ponemos x a la menos 2, x a la menos 2 y lo elevamos a la menos 3. Y luego que tenemos x a la 3, pues también lo vamos a elevar, esa y, perdón, y a la 3, también la vamos a elevar a la menos 3, que es el mismo exponente. Paréntesis, ahí está. Y a la 3 elevado también a la menos 3. Hasta aquí se entiende, ¿no? Todo lo que hicimos fue simplemente agarrar cada uno de los valores y elevarlos al exponente que tenemos afuera, que es menos 3. Tenemos 3, ahora la menos 3. Luego tenemos x a la 2, a la menos 2, perdón, elevado a la menos 3. Y por último es y a la 3 elevado también a la menos 3. Bueno, ya aplicamos la regla. Lo siguiente pues es resolver cada parte que le corresponda. Para empezar aquí con el 3, este de aquí, pues tenemos un exponente negativo.
lo que significa que podemos aplicar la regla del exponente negativo y decir que eso nos va a quedar como 1 entre 3 a la 3. Y de una vez vamos a resolver el 3 a la 3. Si elevamos 3 y lo multiplicamos por sí mismo 3 veces, nos va a dar un resultado de 27. Y ahí ya queda resuelta esta parte. Ahora vamos con la que sigue, x a la menos 2 elevada a la menos 3. Aquí podemos, aunque tengamos un signo, un exponente negativo, podemos ahorrarnos la parte de aplicar la regla del exponente negativo simplemente multiplicando, aplicando la regla de una potencia elevada a una potencia. ¿Por qué? Porque si multiplicamos este menos 2 por este menos 3, menos por menos nos va a quedar más, y así ya no tenemos que aplicar la regla del exponente negativo. O sea que esta x a la menos 2 a la menos 3 nos va a quedar como x a la 6 positivo. Este 27 fue el resultado de resolver este 3 a la menos 3, ¿no? Si nosotros tenemos 3 al cubo, estamos señalando que vamos a hacer esta operación de 3 por 3 por 3. Si resolvemos eso en la calculadora o de cualquier manera, vamos a ver que el resultado es 27. 3 al cubo es 27, pero si tenemos 3 a la menos 3, entonces habría que aplicar la regla del exponente negativo y lo tendríamos que pasar hacia abajo, como 3 al cubo. Y como ya sabemos que 3 al cubo es 27, entonces simplemente lo pusimos como 27. De esta manera. Ok, entonces ahí está esa parte. Luego resolvimos esta de aquí de la x, o sea que nada más nos falta este último de acá. Y al cubo a la menos 3. Aquí también pues podemos aplicar la regla de los exponentes elevado a otro exponente. Y pues para eso simplemente multiplicamos este exponente de aquí por este exponente de afuera. 3 por menos 3, y eso nos va a quedar como y elevada a la menos 9. Nos va a quedar la y con un exponente negativo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ya para terminar, pues simplemente aplicamos la regla del exponente negativo. Y pues reescribimos todo lo que ya está terminado. 1 entre 27 se va a quedar así. Y lo pasamos así tal cual. X a la 6 se va a quedar así. Y lo podemos pasar así tal cual. Pero ya aquí, esta de aquí, y a la menos 9, pues hay que aplicar la regla del exponente negativo. Que eso nos quedaría como 1 entre y a la 9. Y a la 9, ahí está. Pero si se fijan, se sigue viendo bien grotesca la expresión, se sigue viendo demasiado exagerada, porque todavía la podemos reducir. Acordémonos que esto es una multiplicación de 3 valores, como la teníamos al principio. Esto es un valor multiplicando este otro y por último este otro. Entonces, para reducirla más todavía, hay que hacer la multiplicación de estos 3 valores. Y si se fijan, tenemos una fracción por una fracción aquí. Esas dos fracciones las podemos reducir simplemente siguiendo la regla de multiplicación de fracciones. 1 por 1 nos va a quedar 1 arriba, enunciado como operación de kinder. Y abajo tenemos 27 por 9 por y a la 9. El resultado de eso nos va a quedar pues 27 y a la 9, así de simple. 7 y a la 9. Y por último, podemos también de una vez multiplicar esta x a la 6. La podríamos escribir aquí a un lado, ¿no? De hecho, para que la vean. Esta x a la 6 fue lo único que nos quedó. Pero pues se está multiplicando a la fracción también. Esta x a la 6 está multiplicando todo esto. De la misma forma en la que hacemos la multiplicación de un entero por una fracción, podemos resolver esta operación también. Y así podemos decir que x a la 6 por 1, pues es x a la 6. Así que escribimos aquí arriba x a la 6. Y este sería el resultado final. Esta parte de aquí, lo que pasó es que cada parte, cada factor de la multiplicación se resolvió de manera diferente, porque cada uno cae dentro de un caso diferente. Este primero de aquí cae dentro del caso del exponente negativo. Este segundo de aquí no se resolvió igual porque este cae dentro del caso de una potencia elevada a otra potencia, que es x a la menos 2 elevada a la menos 3. Entonces lo que se hizo aquí fue que se resolvió con la regla de una potencia elevada a otra potencia.
lo que se hace es que se multiplican ambas potencias. Entonces, si aplicamos esa regla, vamos a agarrar el menos 2 y lo vamos a multiplicar por menos 3. Menos 2 por menos 3. Primero que nada, menos por menos nos va a dar más. Nos va a dar un exponente positivo. Y luego 2 por 3, pues nos va a quedar 6, que es lo que tenemos aquí. Esa es la parte de aquí. Sí, esta parte se podría tomar como si fuera un exponente negativo, pero para ahorrarnos esa parte, pues la podemos hacer directamente aplicando la regla de una potencia elevada a la otra. Si llegáramos a ver, ¿cómo decirlo? Si llegáramos a intentar hacerlo así como mencionas tú, de aplicar primero la regla del exponente negativo aquí, de todos modos vamos a pasar por más reducciones todavía, pero vamos a llegar a este mismo resultado. A pesar de que el proceso quedaría más largo, deberíamos de llegar a este mismo resultado. Entonces, como esta era la forma más corta de hacerlo, pues decidimos hacerlo así. Aplicamos la regla de una potencia elevada a la otra. Y lo mismo para el último valor, y a la 3 elevado también a la menos 3. Se aplica la regla de una potencia elevada a otra y nos queda ya la menos 9 como resultado. Como tenemos un exponente negativo, se aplica la regla del exponente negativo y nos queda esto de aquí, de 1 entre y a la 9. Y por último, pues nada más se resuelven estas tres multiplicaciones y nos queda este resultado de aquí. Vamos a ver si alcanzamos a explicarla. Si alcanzamos, nada más hay que reducir la complejidad de estos ejercicios. Eso fue la regla de un producto elevado a una potencia. Vamos a ver ahora el último, que es elevar un cociente, o sea, una división a una potencia. ¿Y qué nos dice esa regla? Que si tenemos una división de dos números diferentes, cuando toda esa división está siendo elevada a una potencia, lo que tenemos que hacer para resolverla es elevar el número de arriba a la potencia de afuera. Y el número de abajo va a quedar elevado a la potencia de afuera, donde B tiene que ser diferente de 0. Esto se tiene que aclarar en la regla, porque si vivimos entre 0, explota el universo. Es algo que no se hace aquí en álgebra, pues. Se puede, bueno, sin meternos tanto en eso, es algo que se tiene que aclarar nada más. Y luego nos vamos a un ejemplo, ya aplicando la regla. Tenemos la división de 2 entre x al cuadrado y toda esa fracción se está elevando al cuadrado nuevamente. Entonces vamos a aplicar la regla. Hay que aplicar la regla del cociente elevado a una potencia. Y que nos dice que vamos a agarrar el número de arriba, que es 2, y lo vamos a elevar a la potencia que tenemos afuera, que también es 2. Luego vamos a agarrar el número de abajo, que es x al cuadrado, y lo vamos a elevar, paréntesis, potencia, también al cuadrado. Y si se fijan, aquí ya aplicamos la regla, ya terminamos de aplicar la regla, pero podemos reducir más todavía. ¿Cómo? Simplemente resolviendo esta operación. Ambas operaciones, perdón, tanto la de arriba como la de abajo. Entonces, 2 al cuadrado, pues nos va a quedar 2 por 2, o sea, 4. Y abajo tenemos x al cuadrado. Nuevamente al cuadrado aplicamos la regla de una potencia elevada a otra potencia y multiplicamos ambos exponentes. Entonces el resultado nos va a quedar como x elevada a la 4. Y este sería el resultado. Bueno, repitiendo rapidísimo, si tenemos una fracción elevada a un exponente, la forma en la que lo resolvemos es que agarramos el número de arriba de la fracción y lo reescribimos arriba, pero elevado al exponente de afuera. Luego, agarramos el número de abajo de la fracción, lo reescribimos abajo también, nuevamente, y le ponemos como exponente el mismo número que teníamos antes como exponente, como potencia. Luego va a haber casos en los que se puede resolver esa parte de ahí, ya teniendo un número elevado a un exponente, o va a haber casos en los que no, y se va a quedar así tal cual. Lo siguiente es un resumen de todo, o mejor dicho, un formulario. Aquí vienen todas las reglas que acabamos de ver. La regla del producto, la regla del cociente, la regla del exponente negativo, la regla del exponente 0, y nos faltan aquí ahora que lo veo, que serían la regla de una potencia elevada a otra potencia, esto de aquí, acá están acá abajo. Bueno, voy a reacomodar el documento, pero aquí están ya. Está la regla de una potencia elevada a otra potencia, de un producto elevado a una potencia, perdón, y la regla de un cociente elevada a una potencia.